Bueno, y en el capítulo de hoy abarcaremos historias de vida. Mostraremos cómo se recogen los datos, cómo se abarca su importancia y también destacaremos algunos autores que hablan sobre este método. Claro, empecemos diciendo que las historias de vida fueron uno de esos últimos métodos que alcanzamos a conocer y estuvo dentro de ese tercer taller, el antepenúltimo dentro de todas las técnicas que hemos visto, y fue uno de esos talleres que la verdad nos sirvió mucho en el tema de recolección. Es un método de recolección un tanto alargado comparado al resto, pero siento que es uno de los más útiles, la verdad. Listo. Según Charries Cordero, esto nos sirve para captar como la totalidad del contexto de una persona y entender cómo estos pseudoentornos conforman la identidad de una persona. Y eso es muy importante para nosotros, dado que los contextos en las historias de vida sí importan, no solo porque se tenga que limitar lo de la persona, sino que en verdad hace importante saber cómo las percepciones van cambiando de acuerdo a todas esas pequeñas cosas que pasan en nuestra vida. En especial, este método me parece muy importante porque permite la cercanía con una persona, entender el contexto en el que creció, cómo se va formando, cómo se va desarrollando su vida y de esta manera poder tener un acercamiento como más detallado, sin excluir que también hay que tener ciertas limitaciones o mantener un análisis crítico para poder llevar el hilo conductor de una historia de vida o sí, una entrevista como en profundidad, en este caso la historia de vida. Esto es importante y por eso mismo el autor Charles Cordero nos enmarca también que tenemos que garantizar una validez científica a través no solo de un diseño ético riguroso, sino que precisamente es esta capacidad de nosotros de entender el contexto lo que le va a dar ese grado de validez a las historias de vida. ¿Y qué tal, Miguel, si para este momento presentamos como un video que ustedes van a poder ver y los que nos están acompañando en las diferentes plataformas de audio van a poder escuchar de uno de nuestros compañeros quien trabajó las historias de vida y esta fue su presentación. ¿Pero qué son las historias de vida? Para responder esta pregunta lo haremos a través del texto de Mayra Charries Cordero publicado en la revista Griot. Las historias de vida son una técnica de investigación cualitativa en la cual un individuo relata a profundidad sus historias y sus vivencias de su vida. A través de entrevistas, fotografías y documentos se reconstruye la experiencia de la persona y cómo veía su pasado, su presente y su futuro. Esta metodología permite entender cómo se crean los significados personales y sociales y además explora una perspectiva desde lo más interior de la vivencia humana. Según Ruiz Olabuénaga, los principales objetivos de una historia de vida son captar la totalidad de la experiencia biográfica del individuo, tanto en el tiempo como en el espacio. Identificar cambios y ambigüedades en la vida de las personas sin admitir que éstas son lineales y coherentes. Comprender la visión subjetiva que el individuo tiene sobre sí mismo y sobre su mundo. Descubrir claves para entender fenómenos sociales más amplios a partir del individuo. El proceso metodológico de una historia de vida, según Cordero y otros autores, se basa en los siguientes puntos. En el momento preliminar se define el tema y el objeto de estudio y además se revisa la literatura relacionada. En la parte de contactos se buscan los participantes. Además de ello, se firma el consentimiento informado y se les especifican y aclaran los objetivos. El tercer punto es el relato. Se hace a través de entrevistas y estas se transcriben y además se acompañan de diarios de campo. El cuarto punto es el análisis y este se hace a través del lenguaje, los silencios, los símbolos, los códigos culturales y los contextos sociales. Para realizar una historia de vida, los participantes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Explicar el propósito del estudio al participante. Garantizar el anonimato y obtener el consentimiento informado. Crear un ambiente seguro y sin interrupciones. Transcribir fielmente los relatos y validar la información con el entrevistado.
Permitir que el participante abandone el estudio si así lo desea. Únicamente se debe grabar con el consentimiento informado y además se deben compartir las transcripciones pues para validarlas. El entrevistador es clave en este proceso. Debe ser empático, curioso y tiene que estar preparado para todo tipo de acontecimientos. El entrevistador tiene que tener ideas claras, buena formación bibliográfica y además debe estar listo para hacer preguntas pertinentes, sea cual sea. Boto y Exiel Emanuel identifican algunos conceptos claves relacionados con la ética a la hora de hacer historias de vida. Tiene que tener validez científica o social, validez metodológica, selección equitativa de participantes, análisis de riesgos y beneficios, revisión por comités independientes, consentimiento informado, respeto constante hacia los participantes, su intimidad y su autonomía. La ética no es simplemente un proceso por encima, es una cosa fundamental en el desarrollo metodológico de las historias de vida. Las historias de vida nos ayudan a comprender las realidades subjetivas desde las vivencias, las historias, las perspectivas subjetivas y la cultura. Sí, de verdad, Samuel, muchas gracias por toda esta información sobre las historias de vida. Y sí, tienes razón, o sea, ese texto que tú nos presentabas, basado en la exposición que tuviste que realizar, es muy válido y nos muestra muy bien cómo es el funcionamiento de las historias de vida. Las historias de vida no tienen que ser una actividad muy estructurada, sino que tiene que ser una actividad donde en verdad nos enfoquemos en conocer a la persona, entender una problemática desde la vista de esa persona con sus vivencias y con todas esas experiencias que pudo haber tenido. Entonces, de verdad, las historias de vida resultan ser un método de recolección muy importante de cara a cómo afrontar muchas problemáticas más adelante. Bueno, y con esto damos por terminado este capítulo de historias de vida. No sin antes destacar que las historias de vida tienen un enfoque fenomenológico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, por escucharnos hasta aquí. Esperamos que les haya sido de gran ayuda y si tienen alguna duda, recuerden, el profesor Sergio Ángel les responde.